Estamos de regreso en Ultranoticias, como todos los viernes, la mesa de análisis, dándole la bienvenida a mis compañeros Alan Capetillo y también, por supuesto, a Manuel González. Yo tenía un tiempo sin verlos, pero pues igual como Claudia lo recibe con muchísimo gusto, pues para mí también es un placer tenerlos aquí en este programa. El día de hoy, un tema que al inicio de este programa de noticias ya comentábamos, el asunto de las cuentas públicas. Está pendiente por revisar el segundo semestre de 2010. Parece ser que hay un acuerdo en el Congreso para que el próximo miércoles se celebre una sesión extraordinaria con un primer paquete. El primer paquete incluye a los municipios de Calvillo, San José de Gracia y, si no me equivoco, les había comentado otro, Rincón de Romos. Exactamente. Bueno, al menos estos tres municipios son los que están en la mira de todos porque son los que tienen observaciones más graves, ¿no? Bueno, sí, pues primero habría que especificar cuál es la función en la naturaleza de la separación de poderes de la rendición de la cuenta pública, ¿no? Que finalmente es una manera por parte del legislativo de controlar al ejecutivo, ¿no? Debemos de recordar que el ejecutivo lo que hace es en realidad ejecutar, llevar a cabo las órdenes que a través del presupuesto en materia de administración pública le da el Congreso en qué debe de invertir. Y una vez que el Ejecutivo lleva a cabo las labores o los ejecutivos municipales, en el caso de los presidentes municipales o los diversos municipios, pues viene el Legislativo a revisar a través del órgano de fiscalización y otras dependencias que ese gasto, esos recursos que fueron presupuestados y etiquetados para determinadas áreas, pues hayan sido administrados y hayan sido ejercidos con probidad, con eficiencia, con transparencia. Y en este sentido, esa es la función que ahora va a desempeñar el legislativo como representante popular, controlando el ejercicio de los recursos del Ejecutivo. Ahora que acabamos de pasar las elecciones, pues parece ser que, y en la nueva dinámica política que tiene el Estado, también se habla ya de algún fraccionamiento de la coalición que llevó al gobierno del Estado, al gobernador Carlos Lozano, pues parece ser que la negociación o los estiras y aflojas o la crítica que puede haber sobre algunos rubros de la fiscalización de las cuentas de los ejecutivos, pues podría ser más dura por parte de Nueva Alianza, por parte del Verde, claro, que antaño eran partidos más coaligados con más fieles, por así decirlo. Con la representación del Ejecutivo, ¿no? Claro. Habrá que ver cómo se da esta nueva relación de poderes. Y si bien es cierto que en esta función, digamos, pareciera a veces que debiera, o que se mezcla más, vamos a decirlo de esta manera, que se mezclan elementos políticos, debemos de recordar que la función principal, o una de las funciones principales que el Congreso tiene, es precisamente la elaboración, en una etapa, la elaboración del presupuesto, y en este caso la función de fiscalización que ya explicó Alan. En este caso, más que los elementos políticos que de alguna manera pues están aflorando en estos momentos en la discusión, el tema básicamente es que los recursos se hayan ejercido para lo que fueron etiquetados. O sea, aquí de lo que estamos hablando es precisamente de asuntos de transparencia por un lado, pero de que el ejercicio efectivo del dinero público, es decir, del dinero de todos los contribuyentes, se ejerza en lo que se debía de haber ejercido. Y esa es la discusión de fondo, más allá de los tintes o las preferencias o los partidos, en todo caso en el gobierno. El asunto es precisamente qué es lo que están haciendo las administraciones, particularmente los cabildos, las presidencias municipales, con el dinero de en este caso de los calvillenses, de toda la gente que vive en los municipios, ¿no? Claro, y sobre todo porque hay dos cuestiones. La primera es segundo semestre de 2010. Ya tenemos un retraso importante en lo que es la revisión de cuentas públicas, la fiscalización, los recursos, porque se atravesó la cuestión esta de que no había, primero las irregularidades dentro del órgano, luego no había titular. Y aún no hay titular en materia de la Secretaría de Finanzas. No, en el órgano superior de fiscalización ya hay un titular. Y bajo esta nueva ley que recién acaban de aprobar, bajo esta ley van a aprobar o analizar o debatir las cuentas públicas, y son 700 millones de pesos los que resultaron en observaciones de los 11 municipios del gobierno del Estado. Hasta el día de ayer el presidente de la comisión decía que de los 700 son 200 millones los que se van a tener que reintegrar.
hablaba de alrededor de 200 observaciones, la mayoría de ellas eran en el municipio de Aguascalientes, otras en el gobierno del estado, pero finalmente estos docentes no han sido revisados totalmente, según han comentado, pero la cuestión es que verdaderamente se logren esos resarcimientos, esos 200 millones de pesos que se logren recuperar de un ejercicio indebido. Y muy seguramente será por el tamaño propio de la administración municipal o de la administración del gobierno del estado. Aquí el punto es que muchas de estas observaciones son de índole administrativa, formatos que no se llenaron, requisitos que no se cumplieron, trámites que deben haberse llevado a cabo para poderse ejercer en tiempo y forma, siguiendo toda la dinámica burocrática que luego están acostumbrados los gobiernos, toda la tramitología, que en algún momento no se siguió alguna y eso implica una observación. No necesariamente supone una irregularidad que tenga que ver con el desvío de recursos, con corrupción. O cuestiones desde de luego, en algunos casos puede darse y tiene claro que perseguirse y tienen que señalarse responsables y esas personas tienen que ir a la cárcel. Eso es muy claro. Pero el punto es que no, el número parecía ser de las 200 observaciones, esos números que luego manejan parecían decir mucho, pero también engañan mucho, porque no te dice que sean 200 o 300 o 400 actos de corrupción abierta. Simplemente son imprudencias administrativas que tienen que investigarse y tienen que explicarse. El que problema ya hay unas en ese demandas sentido, penales de por medio por parte de las contralorías. Exacto. Es decir, necesitamos tener, yo creo que todavía al Congreso le falta un poco más exhibir estas cosas, porque desafortunadamente tanto puede ser una irregularidad, una cuestión de mero trámite, es decir, una factura, una cuestión que no viene bien documentada, que finalmente son cosas que suelen ocurrir en cualquier administración y en cualquier asunto de manejo de recursos, que es prácticamente cosa de siempre. Pero también está efectivamente el tema de en qué se manejó el dinero en el caso de que no se pueda comprobar que efectivamente se ejerció para lo que tenía que ejercerse. Y ese es el asunto delicado. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ya estamos pues muy a toro pasado. El problema básico en este tema, más allá de los montos, es que es el retraso. Efectivamente, la ley dice que tiene que ser al año siguiente del ejercicio. Estamos hablando de que ya prácticamente estamos a 2 años de este asunto y que desafortunadamente todavía no hay claridad, la discusión sigue medianamente empantanada con asuntos políticos y que desafortunadamente los ciudadanos no hemos tenido suficiente claridad para saber qué pasó, si efectivamente ese dinero, esa cantidad de recursos, que no son 3 pesos, claro, se ejerció correctamente, y si no se ejerció correctamente, ¿en qué se ejerció al final de cuentas ese dinero? ¿Para qué sirvió? Y en todo caso, ¿cuál va a ser el mecanismo y los responsables para reintegrar? Tenemos poco tiempo, Alan, últimos comentarios. No, incluso lo ideal sería que también buscáramos entrar a otro nivel, no solo buscar saber en qué se gastó el dinero y tener las facturas y tener toda la tramitología, sino saber si el impacto de esos recursos verdaderamente se ve reflejado en la mejora de servicios públicos que beneficien a la ciudadanía. Es decir, porque no es nada más es comprobar que se gastó el dinero en aquellas cosas en las que habíamos dicho que se tenía que gastar, sino que ese gasto verdaderamente haya tenido una repercusión social que haya valido la pena quitarle de los impuestos a las personas para gastarlo en eso, porque uno puede gastar y comprobar los gastos en un gasto suntuario completamente irrelevante, intrascendente, que no es más que tirar el dinero. No nada más es eso, sino también que el Ejecutivo le explique al Legislativo por qué ese gasto fue productivo en términos sociales. Claro. Y eso es ideal. Manuel, tus últimos comentarios. Yo sería mucho de la idea que el resultado de esta discusión nos debe dejar claro a los ciudadanos que más allá de una preferencia electoral, tenemos que siempre estar al pendiente de cómo se comportan las administraciones en el ejercicio de gobierno. Es decir, no podemos ya ser ciudadanos que solamente salimos, por ejemplo, a votar, sino que tenemos que ser obligados a obligarlos a ellos a rendir cuentas. Exacto. El mejor contralor es el ciudadano. Tenemos que estar al pendiente de en qué se manejan los recursos, en qué se gastan y por supuesto ser capaces como ciudadanos de tomar la iniciativa de exigir a las autoridades claridad y transparencia en el manejo de estos recursos. Alan, Manuel, muchísimas gracias por estar en Ultranoticias. Tenemos poco tiempo, pero pues es un tema que indudablemente seguirá dando de qué hablar y seguramente se abordará el próximo viernes, si es que la sesión se celebra esta próxima semana.
Muy buenas noches, Diana. Buenas noches, Manuel. Buenas Muchísimas noches. gracias y sobre todo gracias a usted por preferir informarse a través de Ultranoticias. No olvide visitar nuestra página de internet www.ultra.com.mx. El próximo lunes a partir de las 8 de la noche, más información con Claudia Marín. Buenas noches y que tenga un excelente fin de semana. ¿Por qué, Diana? Lo dice mejor. Y ellos también.